Gracias por continuar con nosotros y ya nos acompaña aquí en el estudio de CIPSE Noticias más temprano el neurólogo Jorge Salazar para platicar sobre el cambio climático y la salud cerebral. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, Nancy, gracias por la invitación a ti, a todo el equipo de CIPSE Noticias y a la gente allá en casa. Nosotros felices de tenerlo aquí en el estudio como siempre, doctor. Y qué interesante tema nos presenta el día de hoy de cómo el cambio climático puede afectar nuestro cerebro, porque algunas personas, doctor, pensarán, no hombre, ni es cierto eso del cambio climático, lo No, vivimos. bueno, fíjate que hace poco estuve en la ciudad de San Diego, hubo un congreso en donde hablaron precisamente de este y de otros temas, ¿no? De cómo existen determinantes ambientales y cómo esto impacta la salud de nuestro cerebro. Es decir, qué factores influyen en nuestro organismo y que tienen que ver con el medio ambiente. Y hay dos en particular en los que hacen mucho hincapié. Uno tiene que ver con el cambio climático, es decir, es este aumento sostenido de la temperatura que puede deberse a la actividad humana. Al parecer existe una evidencia pues contundente en ese sentido, que la actividad humana está cambiando el clima. Claro. Y obviamente esto trae repercusiones en el medio que nos rodea. Por ejemplo, las olas de calor. Hablan ellos mucho de las islas de calor, ¿no? O sea, que tienen un problema con el calentamiento en las ciudades urbanas, ¿no? Este exceso de concreto, falta de áreas verdes, pues está cambiando de alguna manera la temperatura en las ciudades cuando se le compara con otras comunidades rurales. Claro. Y cómo esto va teniendo un impacto en la salud cerebral. Y tú me dirás, bueno, ¿y por qué? Pues por varios factores. Uno de ellos tiene que ver con los cambios que la temperatura produce en nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos sometidos al estrés del calor, el organismo libera una hormona que se llama cortisol, o es una de las teorías, ¿no? Entonces este cortisol, que normalmente nos protege de circunstancias peligrosas o estresantes, cuando es de manera sostenida o de manera recurrente, es decir, que es todo el tiempo, todos los días o a cada rato, este exceso de cortisol, en vez de que se vuelva nuestro aliado y que nos proteja, nos empieza a dañar, ¿no? Entonces nos empieza a dañar órganos. Se habla de un incremento en el número de ciertas enfermedades, como por ejemplo los infartos, que eso es algo que se tiene que estudiar todavía más, pero empiezan a ver ellos una relación entre la salud cardiovascular, cerebrovascular y el cambio en el clima. O por ejemplo, cambios que tienen que ver con el agotamiento, es decir, el rendimiento de las personas en su trabajo, en su hogar, pues va disminuyendo, no se pueden concentrar, están muy irritables. O por ejemplo, ¿qué me puedes decir del golpe de calor? Que es el grado severo en donde ya hay alucinaciones, coma y que incluso puede fallecer la persona, por una parte. Y por otra parte está el tema de los vectores, ¿no? Este cambio climático en algunas zonas, bueno, Yucatán es una zona tropical, puede alterar los ciclos biológicos pues, de ciertos insectos. Vamos a hablar, por ejemplo, del dengue, ¿no? Claro. Obviamente los reservorios del mosquito y todo pues cambian con este cambio climático, de tal manera que sí nos afecta, ¿no? Y ellos también hacen hincapié no solo en el cambio climático, sino en el tema de la contaminación. Hablan mucho del uso del plástico. Y bueno, pues muestran evidencia de que pues existen microplásticos. Los microplásticos son pequeñas partículas derivado del uso de estos plásticos de menos de 5 milímetros, de cómo tienen un severo problema ellos con la contaminación del agua, del suelo. Incluso muestran evidencia de cómo hay extensas zonas en el mar de basura, ¿no? Claro. Y cómo esto de alguna manera está impactando la salud, ¿no? Incluso llegan al extremo de demostrar la presencia de micropartículas en los cerebros de gente con ciertos trastornos. Entonces están muy preocupados, están haciendo toda una campaña de concientización, primero dentro del campo médico. Existen ciertas resistencias, ¿no?, a tomar nota de todo esto, y desde luego en toda la comunidad, ¿no? Claro. En cuanto al uso de ciertas medidas, ¿no?, la práctica del ejercicio, la hidratación, el contar con áreas verdes, ¿no?, en los centros de trabajo, el no contaminar el medio ambiente, para crear esta conciencia, porque a veces pensamos, ¿verdad?, que esta botellita de plástico que tiran allá es inofensiva, pero no, incluso el tema de los incendios, ¿no?
Claro. Forestales. Hace poco vimos como en California hubo un tremendo incendio. Bueno, Sí, pues sí. no estamos exentos, ¿no? Todos los que Claro. vivimos en zonas cálidas y no tan cálidas, pues producto de este cambio climático. Y este tema no es nuevo, Nancy. En algunas ciudades de México se han hecho trabajos de investigación, en la ciudad de Guadalajara, por ejemplo, en donde se ha visto que, por ejemplo, en pacientes con ciertas enfermedades neurológicas, vamos a hablar, por ejemplo, del Parkinson o del Alzheimer, en gente que ha fallecido, a veces han hecho estudios y han encontrado micropartículas contaminantes que se encuentran dentro del aire, ¿no? Entonces parece ser que hay una relación entre la contaminación del aire, digo, no se sabe bien a qué se debe el Parkinson, pero una de las teorías tiene que ver con la contaminación, ¿no? Y me parece interesante de cómo el medio ambiente pues va más allá de lo que nosotros pensamos, ¿no? Pensamos que lo que hacemos no nos afecta como comunidad. Entonces, pues es un llamado a la conciencia, ¿no? Claro. Al manejo adecuado del uso de los residuos, ¿verdad? Pensamos que no nos afecta, doctor, o pensamos que no podemos hacer un gran cambio, por ejemplo, si empezamos a reciclar basura o con pequeños detallitos, pero es que si todos ponemos ese granito de arena, vamos a lograr este cambio que tanto necesitamos como humanidad. O sea, estamos hablando de que ya se habla de un exterminio por nosotros mismos, porque no estamos reaccionando y cada vez se va agotando el tiempo. Es correcto, bueno, aquí en Yucatán, digo, no es un secreto, tenemos un manto acuífero muy rico, ¿verdad? Cuántos cenotes no vemos, que son unas verdaderas maravillas naturales. Pero también yo he asistido a conferencias en donde señalan que qué triste es que así como hay cenotes que están preciosos y súper conservados, hay otros que están sumamente contaminados, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es una tarea que como sociedad debemos de asumir, pero no solo impacta nuestra salud, ¿no? O sea, de alguna manera esa basura que dejan allá en la calle o esa botellita de plástico que tú estás tirando allá puede estar impactando la salud, la contaminación de ¿A este la manto. nuestra? Claro, y nos Y a la está de nuestros afectando hijos. y a la de nuestros hijos Claro. y de las futuras generaciones. Entonces, creo que es un llamado a generar conciencia. Definitivamente el cambio climático sí afecta la salud en general y la salud cerebral en particular. El tema de la contaminación no es un asunto menor. Cada vez pues, somos más seres humanos en este planeta y es el único que vamos a habitar, muy probablemente. Entonces, bueno, pues nos toca conservarlo, cuidarlo, ¿no? Claro, y sobre todo también, doctor, prepararnos para estos calores extremos que ya se están sintiendo, ya comenzó mayo, sabemos que es el mes más caliente aquí en Yucatán, entonces también pues saber que ese calor sí puede afectarnos, que tenemos que prepararnos, mantenernos bien hidratados. ¿Qué otro tipo de recomendaciones nos Sí, daría? por ejemplo, muchos de ustedes pues tienen mascotas en casa. Se sabe que en estas temporadas los animalitos, concretamente los perritos o los animales, tienden a agredir más y una de las explicaciones tiene que ver con esto, con el cambio del clima. Doctor, Entonces los hay que animalitos, hidratarlos, sí. sí, los animalitos y las personas también. Desde Uno sale a luego, la calle y andan como locos, enojadísimos. finalmente somos mamíferos, ¿no? Entonces a todos nos toca, efectivamente, ¿verdad? Sí. Cómo aumentan los índices de violencia muchas veces o de irritabilidad. Digo, es cotidiano, el clima nos está impactando y muchas veces no somos conscientes. Entonces creo que hay que crear un poquito de conciencia. Por eso yo les agradezco que nos den este espacio, porque a veces pensamos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver, no? No, tiene que ver muchísimo, yo diría que todo, y muchísimo con la salud mental. Fíjate que he encontrado materiales que hablan de una relación incluso de la depresión con el cambio del clima, ¿no? De cómo puede estar directamente relacionada, La ¿no? ansiedad no se diga. Bueno, entre otras cosas está el tema del suicidio en Yucatán, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿de qué manera el clima puede influir? Definitivamente yo creo que sí es un factor que puede contribuir a la salud mental y cerebral de las personas. Doctor, y perdóname, te interrumpí, es mantenernos bien hidratados en este tiempo de calor extremo. Es correcto, Es la no mejor. exponerse a las altas temperaturas, Claro. mantenernos bien hidratados, ¿verdad? No solo nosotros, sino toda la familia, ¿no? Por ejemplo, la práctica del ejercicio, que es algo buenísimo, que es algo saludable, bueno, no te expongas a las temperaturas extremas, ¿no? Claro. Si yo antes me echaba 2 horas de caminata o de salir a correr, bueno, pues no salgo a las 2 de la tarde, Claro, ¿verdad? claro, agarras Busco un un horario horario. apropiado, me hidrato de manera adecuada, ¿verdad? Claro. Para evitar esto, ¿no? Los Claro. alimentos, por ejemplo, el consumo de alimentos, o sea, a veces hasta con
las normas de higiene más estrictas, si tú dejas un alimento expuesto a estas temperaturas, se puede descomponer a los pocos minutos, ¿no? Yo ya lo aprendí, Y luego doctor, con los vienen huevos. las diarreas. Los huevos no van afuera, van dentro del refrigerador, y es que este tipo de cosas para las personas que no somos nativas de aquí, pues sí te sorprende, ¿no? Porque dices, Sí. ay, ¿cómo puede afectar? No, claro que afecta. No, por supuesto. O incluso la disposición de la basura, ¿no? Claro. Tú la dejas, la basura orgánica, a ciertas horas con el calor, pues vas a notar cómo cambia el olor producto de la descomposición. Entonces son medidas pequeñas, pero que tienen un gran impacto. A veces no medimos la magnitud de lo que estamos viviendo, pero definitivamente sí existe evidencia científica de cómo este cambio climático, es decir, este cambio sostenido a largo plazo en la temperatura, que tiene que ver con la actividad humana, sí está impactando la salud de las personas, mucho más de lo que se pensaba, ¿no? Claro, pues muchísimas gracias, doctor. Ya se nos terminó el tiempo, que ganas de seguir platicando, pero nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, díganos Nancy. en dónde lo puede encontrar toda la gente, por favor. Estamos ubicados en la Clínica Pensiones, en el consultorio 101, ahí estamos para servirles, para lo que se les ofrezca. Claro. Perfecto. Que sí. Muchísimas Ándale, gracias, Nancy. doctor. Nos vemos Muchas si gracias. Dios quiere, y nosotros vámonos a la pausa comercial, pero quédese porque todavía tenemos mucha más información aquí en CIPSE Noticias más temprano. Volvemos.